La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 10 de junio del año 2021. Muy bien. Debo decirle a usted que no obstante ya mis años que tengo, ya estoy entrado en 76, no deja de sorprenderme el nivel de frivolidad con el cual se pretende analizar una serie de problemas complejos de la economía y la política en México. Viene a cuento esto por el espectáculo que hemos brindado desde el domingo mismo por la noche, el día de las elecciones, todo el lunes, todo el martes y todo ayer miércoles, con una honrosísima excepción que ahorita le voy a decir a usted de quién es. Hace muchos años, cuando en México vivíamos bajo aquello que se ha dado en llamar los años del dorado autoritarismo y el partido casi único, los que tengan la suficiente edad para recordar esto, también deberán recordar que cuando el Partido Revolucionario Institucional destapaba, casi en el sentido estricto de la palabra, a su candidato a la presidencia de la República, todo México sabía en ese momento quién sería el próximo presidente de la República. Y no había toda esta cosa de quién ni cuántos votos va a obtener y el porcentaje con el que va a derrotar al del PAN o algo así. No. Destapado el candidato, ¡pum! Vale, este es el bueno y ese va a ser el presidente. Y así era. A medida que la democracia mexicana o la lucha por la democracia avanza, las cosas empezaron a cambiar y se llegó al punto que es uno de los elementos quizá más importantes en la democracia, la incertidumbre frente al resultado de una elección. La democracia mexicana hoy, con todas sus limitaciones y defectos, que no son pocos, pero hemos mejorado mucho también en un corto tiempo, refleja ese elemento de la incertidumbre ante el resultado. Sin embargo, como nos encantan los juegos de azar, ¿recuerda usted aquella poesía, México, creo en ti? Pues que escribes tu nombre con la X que algo tiene de cruz y de calvario, y te pasas la vida jugando a los volados, a veces con la vida y a veces con la muerte. Del Bate López Méndez creo que es el autor de esta poesía muy famosa. Repito, termina el proceso, el conteo, el cómputo en las casillas y entramos al lunes, martes y miércoles. Y si usted se tomare la molestia de revisar la prensa, las opiniones, y ha sido un juego de cuántos diputados va a tener y que en este rango y que tantos por acá y no más y que el Partido Verde ganó porque va a tener 43 diputados y por esto y esto. Y enfrascándose en una serie de una avalancha de opiniones en torno a una especulación sin mucho sentido. ¿Y por qué? Los 500 diputados se integran en dos grandes apartados. Uno, 300 distritos de mayoría relativa y el otro, 200 diputados de representación proporcional. Las famosas, los plurinominales les llamamos. Y todavía sin realizarse los cómputos distritales, que fueron ayer, ya la gente daba, es que va a tener tantos, y ya lo decían con una seguridad que dice uno, no sean irresponsables, por favor. Es que en el PREP, pregúntenle a alguien en quien ustedes confíen, especialista en derecho electoral, y les va a decir que el PREP no forma parte del proceso electoral. El conteo rápido tampoco. Son instrumentos, particularmente el segundo, instrumentos estadísticos que dan una visión
gruesa todavía, pero no exacta, del resultado de la elección. Es una muestra de los resultados en una muestra de casillas. El PREP es la simple acumulación de los resultados en las casillas, que a medida que se van comunicando, llegan y se van ahí poniendo. Pero a las 6, 7 de la noche del lunes cierra el PREP para tener una idea tanto los interesados como los partidos políticos, los candidatos mismos, etc. Pero el proceso, después del cierre de casillas el domingo, el siguiente punto, la siguiente etapa es el cómputo distrital, donde ahí se cotejan actas, etcétera. Si hay quejas o hay diferencias o hay problemas ahí se decidirá de acuerdo con lo que establece la ley respectiva, si se abren las casillas o si no, se anulan, etcétera, etcétera. Todavía ahí no sabemos el número exacto de diputados de mayoría relativa que tendrá cada diputado. ¿Por qué? Por las reclamaciones, por las quejas, por las querellas, etcétera, etcétera. Pero es una muy buena aproximación tomando en cuenta que es ya el cómputo de las actas de las casillas. Pero las plurinominales es otra cosa. Eso está en función de los votos válidos en la elección federal. Y eso todavía no se sabe. Por eso, el INE determina ya de forma definitiva el número de diputaciones plurinominales para cada partido allá por la última semana de agosto. Pero decía que ya es que de acuerdo a tal, y es que esto, y que en este rango y todo. Bien. La única persona, fíjese usted, en este mar, en esta avalancha de opiniones, pronósticos y números y rangos, el único ha sido Macario Schettino. Ayer en su colaboración en El Financiero, Macario, con una claridad, pero meridiana, dice, a ver, señores, los problemas que vienen son estos y estos y estos y estos, y esto y esto y esto y de más allá y de más acá. Es decir, el cómputo de los votos está en manos de las autoridades distritales, del INE, etc. Pero ya la elección ya terminó. Y los problemas centrales que enfrentará el país, unos agravamiento de los viejos, de los que ya existían, y otros nuevos, eso es lo que sigue. Es a lo que deberíamos estar abocados. Pero no, nos encanta eso de cuántos y cuántos va a tener y esto y el otro. Es decir, nos encanta, para decirlo claro, el mitote. Aquello que era el juego del tapado, las quinielas que se hacían, etc., lo hemos sustituido ahora por cuántos diputados sacó igual. Y luego entran los que, como el burro que tocó la flauta, sin preocuparse por entender el proceso para reformar la Constitución, que está precisamente definido en 4 renglones en el artículo 135, sin preocuparse siquiera por leer ese artículo y hablar, como vulgarmente se dice en mi pueblo, a lo baboso, ¿verdad? Qué bueno que le quitamos la mayoría calificada a Morena. Y luego allá el presidente dice, bueno, nos faltan unos poquitos, pero vamos a hablar con el PRI y de acá y de otros partidos obtendremos. Puede hacerlo. Es normal en una democracia que los partidos busquen apoyo en otros partidos. Eso no es nuevo. Que le quitamos, sí, el elector votó, pero no dijo voy a votar por esto para quitarle la mayoría calificada a Morena. No funcionan así las votaciones ni la decisión del elector. El que un partido haya perdido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados o la calificada, es resultado de otra cosa, del azar en el voto, etc. Pero lo importante aquí, y ahí es donde digo como el burro que tocó la flauta, ahora resulta que lo más importante de la elección fue que no tiene la mayoría calificada Morena. Es que tampoco la tenía anteayer.
o hace una semana. Tenía la mayoría calificada por los votos de otros partidos que se sumaron, los diputados que se sumaron. Pero eso, explicárselo a esta gente, ya me cansé yo, ya no lo explico. Pero luego cuando les dice uno, oye, espérate, es que no es determinante que tuviera la mayoría calificada en diputados, porque al no tenerla en el Senado no puede reformar la Constitución. Y luego sale por allá un ignorante entre los ignorantes, el señor de Frena. Es que Verdugo nomás lee un artículo. Yo quisiera que leyera a García Ramírez, a Diego Valadez. Los he leído a ambos. Los he leído y he estudiado sus publicaciones, particularmente en el caso de Diego Valadez y también del doctor Campizo, su mentor. Pero eso nada tiene que ver, señor Lozano. Nada tiene que ver. Hay artículos en la Constitución que bastaría con leerlos si usted lo hiciere, que entendería algunas cosas. Ahora, lamento realmente haberlo exhibido en su ignorancia y sus mentiras en una reunión pública donde había 8 o 10 personas y donde usted lo exhibí como un ignorante en materia de finanzas públicas y como un mentiroso. Y ahí le di números. Y no le dije algo más. Cuando dijo, concentramos 480,000 personas alrededor del Monumento a la Revolución, y le dije, usted miente. El Zócalo, que tiene estas dimensiones, caben tanto, y los alrededores del Monumento a la Revolución escasamente contendrían la tercera parte de aquello que cabe en el Zócalo. Y lo que no le dije ahí, para no avergonzarlo más delante de los compañeros que compartíamos el pan y la sal, estaba ahí el que en aquel entonces reporteaba e hizo la medición del Zócalo. Ahí estaba, y no se lo quise poner ahí enfrente para que exhibiera también su ignorancia y su capacidad de mentir, porque eso es usted, señor Lozano, un mentiroso contumaz y un ignorante, y habla de cosas que ignora. Y cuando lo exhiben, en vez de irse a estudiar o consultar a un especialista, en ese momento se revela usted y quiere borrar lo que está en la Constitución y lo que es la realidad legislativa en este país. Lástima por usted, porque podría ser un hombre que tuviera más simpatías si estudiara un poco más y mintiera menos. Pero su nivel no le permite hacerlo. Buena suerte en esa tarea y lástima por aquellos que confían en usted. Y termino diciendo lo siguiente. Voy a decirlo por última vez aquí. Por última vez. El artículo 135 de la Constitución establece el proceso mediante el cual la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos puede ser adicionada o reformada. Así lo plantea el artículo, con esos dos participios pasados: adicionada o reformada. Y le digo más: para empezar el proceso de autorización de una iniciativa de reforma constitucional, debe en ambas cámaras del Congreso de la Unión la entidad proponente o el partido que busca esa iniciativa que se aprobare, debe contar en el momento de la sesión, cuando haya quórum, las 2/3 partes de los asistentes. Repito, en las dos cámaras. Y si nomás lograre eso en una cámara, ahí se termina el proceso. Lea ese artículo, señor Lozano. Con eso bastaría para entender el proceso y no ufanarse de ese triunfo. Le quitamos la mayoría calificada a Morena. Y eso lo hago extensivo a todos los demás que hablan sin siquiera haber leído ese artículo. Pero ya no lo diré más. Pónganse a estudiar si les interesa. Por lo pronto, recomiendo que lean la colaboración de Macario de ayer para que se enteren de cuáles son los problemas importantes, trascendentes y que ahí vienen. Gracias y nos vemos mañana.